Hola, ¿cómo estáis? Soy Starlich de Blackbox Media y como soy el encargado de los guiones y de la dirección, os voy a explicar un poquito cómo nos movemos dentro de este campo. En este primer tutorial os voy a explicar lo que es un guión literario. Un guión literario es una narración que contiene lo que va luego a expresarse en pantalla a través de imágenes y sonidos. En él se ponen los diálogos y las acotaciones que corresponden a los personajes, así como una descripción general de la escena. Solo se pondrán unos detalles muy concretos si esos detalles son importantes para la historia. Es decir, si el personaje necesariamente se sienta siempre en sillas rojas, pondremos en la escena hay una silla roja en el centro de la sala, para que el personaje se siente en ella, porque esa silla tiene importancia dentro de la historia. Es importante, sobre todo en una película, en cualquier producción audiovisual larga, tener un esquema general de lo que se va a ir poniendo, porque a la hora de redactar el guión, para que tenga más coherencia, está bien siempre tener un esquema o unas pautas para que no se te olvide nada de lo que quieres poner y a la vez no te sobre nada o no pongas nada que luego te va a sobrar dentro de la película. También hay que tener en cuenta que dentro del guión solo aparece lo que después va a aparecer en pantalla, lo que va a aparecer en el encuadre fílmico. La motivación del personaje, por ejemplo, no aparecería, sino que aparecería dentro de la propia descripción del personaje que después mencionaremos en otro tutorial. Por lo tanto, si un personaje vemos que está llorando, pondremos este personaje está llorando, pero no pondremos este personaje está llorando porque su novia le ha dejado. Porque como el espectador no ve que la novia le ha dejado, ponerlo es absurdo, porque luego no lo va a percibir dentro del encuadre fílmico. Muy bien, ahora os voy a hablar un poquito de los aspectos formales. Hay que tener en cuenta que el guión es una guía. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin y al cabo tiene una función informativa y orientativa. Después el director pondrá parte de su bagaje profesional y personal dentro de la producción que esté dirigiendo y el propio actor interpretará los diálogos o los movimientos con su estilo personal. Así que es absurdo detallarlo todo de una forma muy concreta, porque al fin y al cabo después quien lo interprete y quien dirige la producción pondrá parte de su propio trabajo en ello. Y tienes que tener en cuenta que hay que mantener cierta coherencia. Para ello es mucho más sencillo si tienes un esquema con lo que quieres poner en el guión y a la hora de redactarlo siempre lo puedes consultar, ¿no? Así siempre tienes ahí los datos y no pones nada que sobre ni te dejas nada que luego pueda faltar y te puede salir una historia mucho mejor. Sin embargo, a pesar del guión tener una función orientativa, también tiene unas pautas formales. Estas sirven para que, utilizándolas, cada página dura aproximadamente 1 minuto. En primer lugar hay que utilizar la fuente Courier New, con un tamaño de 12 y un interlineado de 1,5. A la hora de empezar una escena hay que poner el número de escena, si es exterior o interior donde se rueda con un ext o un int, la localización y si es de día o de noche, para que luego el director de fotografía o los correspondientes técnicos tengan en cuenta las luces que van a tener que utilizar. Entonces quedaría como, por ejemplo, dentro de un aula utilizaríamos int, aula, día. Por ejemplo, si estamos en un periodo de clase para que la historia se desarrolle de esta forma. A partir de ahí debemos poner la descripción de la escena. En la descripción de la escena, si aparece el nombre del personaje, se pone en mayúscula solo la primera vez que se utiliza. Se aplica con una alineación a la izquierda y con un margen de 3 centímetros. Los diálogos aparecerán con el nombre centrado en mayúscula y después la parte del diálogo con un margen izquierdo de 6,8 y un margen derecho de 6,1 centímetros. Pero bueno, como os he dicho, el guión al fin y al cabo tiene una función orientativa, así que hay muchos guionistas o directores que en sus guiones utilizan estas pautas de formato. Esto puede ser por muchos motivos, pero si queréis un ejemplo podéis ver el guión del Laberinto del Fauno, dirigida por Guillermo del Toro, donde encontraréis que el guión tiene una Courier New, sí, pero con un tamaño de fuente de 11, un interlineado de 1,15 y sin justificar, lo cual también hace que el guión quede más presentable y la verdad es que luego puede servir para que sea más sencillo de leer. Y nada chicos, hasta aquí mi primer tutorial, espero que os haya gustado, podéis suscribiros, comentar, hacer todas las preguntas que queráis y espero que nos sigáis siguiendo a lo largo de esta serie de tutoriales y de todos los demás proyectos que vayamos haciendo. Muchas gracias y hasta pronto.